Bendiciones, amigos. Por fin, después de muchos meses o varios meses y de estos cambios que ha sufrido el canal, nuevamente estoy grabando los temas de Guía de Perplejos, la segunda parte, los filósofos y los profetas, donde Maimónides está poco a poco haciendo esa transición del aborde que hizo desde la filosofía para contrastar conceptos filosóficos si llegan a tener alguna correspondencia con textos de la Torá, con la teología de Moshe y de los profetas. Y de a poco vamos avanzando. Hoy corresponde la lectura número 9. Casi en cada lectura estoy abarcando entre 4 y 5 capítulos, dependiendo de lo largo que sean. Para que no se haga tan pesado, tengo el objetivo de cubrir todo el libro. Considero que esto es lo mejor en un canal de estudio, mostrar la información en pantalla y si no se puede toda, pues por lo menos leerla, para que sobre esto el estudiante haga su análisis. El lector, cualquiera de nosotros podríamos adquirir el libro y sacar nuestras conclusiones, pero también puede ser muy útil que alguien lo lea para nosotros y nos dé su comentario. Así que tenemos aquí en la pantalla esta diapositiva donde están los temas. Hice esta portada, Maimónides, segunda parte, lectura número 9. Y dentro de los capítulos que voy a leer hoy están los que usted puede ver en pantalla. El primero será el 27, de que la religión no enseña la futura ruina del universo. Uno de los temas importantes dentro de la religión occidental, que el mundo va a ser destruido. Y lo decíamos recientemente, siempre estar atemorizando. Cuando yo les preguntaba qué significa el temor a Hashem, qué es temer a Dios. Y alguien decía por ahí es tenerle respeto, tener conciencia de lo pequeño que somos nosotros y de lo grande que es Él. Eso nos debe infundir un respeto, un temor. En el judaísmo se opta por decir un temor reverente, un temor respetuoso, no como el que siempre nos enseñan, temer al castigo, temerlo porque es un juez muy duro que acostumbra y disfruta de hacer sufrir al ser humano cuando peca. Eso no es lo que enseña el judaísmo. Y derivado de esos razonamientos, se creó una teología donde dice que Dios va a destruir el mundo. Va a llegar el fin de los tiempos y en ese momento la Tierra, el universo va a ser destruido, o incluso nada más podría decir que la pura Tierra, y lo va a volver a crear ya con gente nueva, con gente santa, que creyó en lo que estos hombres dicen. Ahora dice Maimónides de que la religión no enseña la futura ruina del universo. Capítulo 28, de que la escritura enseña la indestructibilidad del universo. Va a tener ahí una reflexión insinuando que no solamente no habla de que Dios va a destruir el mundo o el universo, sino que lo va a preservar. Es algo que él hizo y va a durar mucho tiempo. Incluso la ciencia, cuando data la edad de la Tierra y del propio universo, habla en términos de millones de años, que es un tiempo prácticamente inconcebible para nosotros. Así que, dice Maimónides, la escritura enseña la indestructibilidad del universo. Capítulo 29. Esclarecimiento de algunas frases de la escritura que envuelven la destrucción del cielo y de la tierra. Habrá momentos o fragmentos de los profetas donde hagan pensar que
el mundo va a ser destruido, que las estrellas se van a caer, que el sol se va a apagar, que la luna va a cambiar su aspecto. Y todo eso es lenguaje metafórico, no es algo literal. Y él va a poner unos ejemplos que incluso nosotros ya vimos en el libro de Isaías, por ahí creo que es del capítulo 14, donde habla de que Babilonia va a caer y que parte del escenario que explica ahí o que proyecta el profeta es que las estrellas van a caer, que el sol se va a apagar. Y cuando Babilonia fue destruida, o el imperio neobabilónico, no pasó eso. Simplemente son figuras del lenguaje, de la poesía hebrea, para decir lo impactante que sería la destrucción de ese imperio. No porque literalmente ellos estén enseñando que el mundo va a ser destruido. Y en el capítulo 30, que va a ser algo largo, interpretación filosófica del Génesis. Es uno de los capítulos más misteriosos, podríamos usar esa palabra, eh, más difíciles de entender, sobre todo si nos vamos al aspecto literal. Siempre va a surgir la objeción racional de ¿a poco Dios creó el mundo en 6 días? Eso es imposible. Si la ciencia nos dice que ha venido desarrollándose a través de miles y miles de millones de años, como vienen los religiosos a decirnos que Dios creó el mundo en 6 días. Bueno, pues la gente de aquella época no tenía en su concepción del mundo y ni del tiempo esas cifras, esas cantidades. Y tampoco la Biblia es un libro científico. No tendría por qué ajustarse a conceptos que surgieron muchos años después, hasta que la humanidad logró cierto desarrollo en el conocimiento. La Biblia no la escribieron científicos, así que no corresponde que le pidamos que hable en lenguaje científico. Es uno de los errores que yo encuentro ahí en exigir eso. Entonces, el libro de Génesis, pues es un libro tipo Midrash, que su fuerte es enseñar las leyes que están sosteniendo la creación, más que darnos datos históricos, son datos teológicos. Este libro trata de hablarnos o nos vaya llevando al conocimiento de Dios, no tanto del mundo físico o material. Así que vamos a ir leyendo cómo Maimónides nos explica ese capítulo 30. Esto lo vamos a ver. Así que vamos avanzando. Voy a poner acá, voy a quitar mi imagen para que podamos leer. Primer capítulo de esta lectura, 27, de que la religión no enseña la futura ruina del universo. Nos dice así, bueno, les recuerdo, en la pantalla solamente es un extracto representativo, un párrafo, y después yo continúo leyendo sobre el libro. Ya dijimos que la creación es el principio fundamental de nuestra fe, no así que el universo haya de ser reducido a la nada. No es contrario a los dogmas de nuestra religión afirmar que el universo seguirá existiendo por siempre jamás. Es decir, que si un judío afirma que el universo existe por siempre, no es contrario a la fe judía, no choca con nada de lo que sostiene el judaísmo. Pudiera objetarse que todo lo que ha sido creado es susceptible de ser destruido y que, habiendo tenido principio, el universo tiene que tener fin. Es uno de los razonamientos, la materia, como dice la física, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y nosotros, desde el punto de vista humano, vemos que las cosas cambian. O un día están
pasa el tiempo y dejan de existir. Y en base a ese razonamiento alguien podría decir, pues el universo también un día se va a destruir. No tiene por qué ser eterno. El axioma no es aplicable a nuestra teoría. No sostenemos nosotros que el universo vino a la existencia al igual que las cosas naturales, por operación y como resultado de las leyes de la naturaleza, porque todo cuanto debe su existencia a las leyes físicas está sujeto a destrucción y ruina, conforme a las mismas leyes. Ya se había comentado antes sobre esto del universo. Había gente que pensaba que era eterno, igual que Dios. Pero entonces el universo sería divino o un apéndice de Dios, o un segundo Dios, que es el error que también se comete mucho en la lectura bíblica. Ayer lo veíamos en la Haftarah, que compartió Héctor, cuando dice que Dios hizo un juramento con los patriarcas desde los días antiguos. Y esa palabra Kedem significa eso, antigüedad, no eternidad, como unos la quieren traducir. Porque si él juró eso desde los días eternos con los patriarcas, significa que los patriarcas son eternos. Y no es así. Entonces, el universo tuvo un principio y no es dicho claramente en la Torah que vaya a ser destruido totalmente o que sea parte del plan de Dios destruir el universo. Al decir que tiene un inicio, implica que no es eterno como Dios. Y es lo que defiende Maimónides. Acá nos dice, porque todo cuanto debe su existencia a las leyes físicas está sujeto a destrucción y ruina conforme a las mismas leyes. Desde el punto de vista humano, el mundo cambia, las cosas se arruinan, pero se transforman en otra cosa, cambian su estado, pero sigue existiendo la materia, nada más cambió de forma. Continuamos y dice, según nuestra teoría, que se enseña en la escritura, la existencia o inexistencia de las cosas depende tan solo de la voluntad de Dios y no de leyes inmutables, de donde no se deduce que Dios tenga que destruir el universo después de haberlo hecho de la nada. No sabemos de ningún profeta o sabio que haya afirmado la futura destrucción y aniquilación del trono de gloria. Antes, al contrario, la escritura nos habla de su perdurable existencia. Somos del parecer de que las almas de los justos han sido creadas, pero también creemos que son inmortales. Y no falta quien sostenga, conforme al sentido literal de los Midrashim, que también los cuerpos de los justos gozarán de perdurable felicidad. Pero lo que, ateniéndose a la letra de las Escrituras y discrepando de nosotros, afirman la destrucción ultérrima del universo, como parte de su fe, son libres de hacerlo. Los que ateniéndose a la letra de las Escrituras. Es decir, que esta idea surge de aplicar excesivamente la lectura o la comprensión literal de algunos pasajes bíblicos. Y dice Maimónides, si ellos quieren hacerlo así, son libres de decir que un día se va a destruir el universo. Tuvo un inicio, no es eterno, pero él dice, no encontramos un profeta que diga que Dios va a destruir el universo. ¿Por qué? Porque las veces que dice que las estrellas se van a caer, que el sol se va a apagar, Maimónides y muchos sabios entienden que es un lenguaje alegórico y él lo puede demostrar, como lo que los dije ahorita. Se aplica para la destrucción de un imperio. Esas son las señales que va a ver el hombre. Y esos imperios han pasado, han sido destruidos, se han terminado y nunca se cayeron las estrellas, ni se apagó el sol. Y de ahí deduce, entonces fue solamente un lenguaje alegórico de los profetas, no es literal. Pero quien quiere irse por ahí, pues es su decisión. Ahora sí, pasamos al capítulo 28, de que la escritura enseña la indestructibilidad del universo. Dicen algunos que el rey Salomón creía en la eternidad del universo,
Parécenos asaz extraño que pueda aceptar semejante teoría quien profesa la ley de Moisés. Sí, porque Hashem no dice eso, o la Torah no dice así. El universo es eterno igual que yo, sino Bereshit dice que creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un inicio para ellos, no que son eternos. Entonces, por eso dice acá, semejante teoría, eh, parécenos asaz extraño que pueda aceptar semejante teoría quien profesa la ley de Moisés. Hay, sin embargo, en el libro de la ley algunos pasajes que envuelven la indestructibilidad de los cielos, de donde algunas personas pueden haber inferido con error la eternidad de los mismos. Ya ven, es que se confunde. Eso es algo que debemos nosotros estar siempre alertas de no confundir las palabras. Como lo que les explicaba recientemente sobre el verbo yesha, salvar, que su significado más simple es ayudar y no tiene implicaciones teológicas que posteriormente se le agregaron, se le añadieron. Y en ese sentido más simple es como se entendería perfectamente todos aquellos pasajes donde se habla de la salvación. Y lo mismo pasa acá. Si la Biblia dijera o llega a decir un pasaje que es eterno este mundo, que va a permanecer por siempre, no significa que es igual que Dios eterno, porque claramente se ha dicho que tuvo un principio, pero tal vez no tenga un fin. Eso hay que separarlo bien. Y eso no hace al universo eterno igual que Dios, porque Hashem no tiene principio, pero el universo sí tuvo un principio. Aunque Dios nunca lo vaya a querer destruir, eso no lo hace eterno. Los reinos podemos confundir. Dice acá, se refieren, por ejemplo, a la indestructibilidad las palabras y la tierra permanece por siempre jamás. Pero aquí nos da el versículo Maimónides, yo lo estuve buscando y no lo encontré. E incluso la edición, esta de Editorial Obelisco, no lo agrega. Entonces no sé de dónde lo sacó Maimónides. Y la tierra permanece por siempre jamás. También David habla paladinamente de que son incorruptibles los cielos y perpetuas e inmutables sus leyes y las de todos los seres celestiales, como cuando dice, alabado sea el Señor de los cielos porque Él ordenó y fueron creados. También Él los ha establecido por siempre jamás y el decreto que Él hizo no pasará. Salmo 148, 1:6. Y aquí lo tenemos en pantalla. 148, 1:6. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Jalú ya, alaben allá, Jalú et Hashem, min hashamayim, Jaluhu bamromim. Alábenlo desde las alturas. Verso 2, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Jaluhu kol malachai, todos sus ángeles, Jaluhu kol Tsevao, lo que dice la primera palabra, pero como les he dicho en otras ocasiones, este es el Ketiv, la forma escrita, y esta es la forma que debemos leer. Así que diríamos Kol Sebaaiv, todos sus huestes, huestes o ejércitos. Esto refiriéndose a los ángeles, ¿no? O a veces se refieren a las estrellas, a los planetas. Todas son las huestes de Dios. Haluhu Shemesh, dice, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas. Halub Shemesh, Veyareach, aquí tenemos al sol primero, el Shemesh, y la Yareach es la luna. Haluhu Kol Kojave Or, todas las estrellas de luz, o las estrellas luminosas. Acá, ¿cómo lo traducen? Sí, estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Ya ven, Él dio una orden. Esto está en el verso 5. Dice, Halu et Shem Hashem. Alaben el nombre de Hashem. Kihu Tziva, porque Él ordenó. Es como la palabra mitzvah.
Tziva, él ordenó, Benivrau, y fueron creados. Esta palabrita acá, fueron creados. Fueron creados. Es decir, que a partir de este versículo no queda duda de que el salmista dice que tuvo un inicio el mundo, cuando Dios quiso o dio la orden, no que coexiste el universo eternamente con Dios, eso sería un error. Verso 6 dice, todo quedó afirmado para siempre, emitió un decreto que no será abolido. Por tanto, el versículo 5 te dice que todo fue creado, pero después dice que emitió un decreto que no será abolido, como que ya va a permanecer por siempre. Y ahí es donde alguien se puede confundir. Dice aquí, Vayamidem la Ed Leolam, y fueron, ¿no?, establecidos, acá lo ponen como quedó afirmado. Amidem es como estar de pie. Vaya Amidem, fueron puestos de pie. De hecho, de ahí viene esta oración que hacen los judíos, la Amidá, que la tienen que recitar de pie. Vaya Amidem la Ad, o sea, viene de este término, pues. La Ad Leolam. Fueron puestos de pie hasta siempre, ¿no?, o de manera permanente. eh, ¿Qué otra palabra o sinónima podemos usar para Leolam? Permanente, de manera continua, donde el hombre, en su reducido conocimiento, no puede detectar hasta cuándo va a durar el mundo o esto que Dios creó. Hak Natán dio un decreto, un Hak o un Hok. Natán dio el decreto, veló Yaavor, y no va a ser cruzado. Nadie lo va a traspasar o a violentar. Aquí dice, emitió un decreto que no será abolido. Bueno, ahí está. Regresamos a la lectura. Dice por acá, como si dijera, voy a leer un poquito antes. También Él los ha establecido por siempre jamás y el decreto que Él hizo no pasará. Es el salmo que acabamos de leer. Como si dijera, nunca habrá cambio en los decretos que Dios hizo, ni en las fuentes de donde proceden las propiedades de los cielos y de la tierra, las cuales menciona antes el salmista. Bueno, si nos atenemos a este versículo, dice que emitió un decreto para que el mundo persista o subsista y no será abolido. Y dice Maimónides, ya ven, no hay dentro de nuestra fe una clara idea que diga que el universo va a tener un fin, sino a veces, como David, dice que va a permanecer. Continuamos. Como si dijera, nunca habrá cambio en los decretos que Dios hizo, ni en las fuentes de donde proceden las propiedades de los cielos y de la tierra, las cuales menciona antes el salmista. Pero con toda precisión, establece que los cielos y la tierra han sido creados. Esto es importante. Tuvieron un inicio. No sabemos si tendrá un fin, parece que no, pero tuvieron un inicio. Y eso le impide que nosotros digamos que el universo es eterno. También Salomón declara que las obras de Dios, el universo y todo cuanto encierra, permanecen para siempre, con sus propiedades aun cuando hayan sido creados, porque dice, cuanto Dios hace será para siempre, nada le puede ser añadido ni quitado. Eclesiastés 3:14. El hecho de que las obras de Dios, por ser perfectas, no admiten añadidura ni mengua, había sido ya mencionado por Moisés, el más sabio de los hombres en las palabras. La roca, su obra es perfecta. Deuteronomio 22:14. Todas sus obras y creaciones son perfectísimas y no encierran defecto alguno, ni cosa superflua o innecesaria. Es igualmente perfecto todo cuanto Dios ha decretado para las cosas creadas y cuanto a través de ellas se ejecuta, pues el fruto de su sabiduría, como se explicará en ciertos capítulos del presente tratado. Perdón, pues es el fruto de su sabiduría
como se explicará en ciertos capítulos del presente tratado. Tenemos aquí capítulos cortos, no está necesitando gran cantidad de versículos Maimónides para probar lo que él está sosteniendo. Ahora vamos al capítulo 29. Esclarecimiento de algunas frases de las Escrituras que envuelven la destrucción del cielo y de la tierra. Sí, porque habrá momentos en que encontremos versículos donde nos haga pensar eso, que el cielo y la tierra se van a terminar. Y ahí es donde aprovechan algunas religiones para atemorizar a la gente y decir ya viene el fin del mundo. Tal vez el hombre, su forma de ser y las armas nucleares que tienen en nuestra época, podría casi erradicar a la humanidad. Pero el planeta va a seguir, el sol, la luna y las estrellas van a seguir ahí, aunque esta humanidad perezca. Y a nosotros nos pintan esto de que Dios va a venir a destruir el mundo y va a hacer uno nuevo. ¿En qué sentido dicen eso los profetas? ¿En que va a renovar a la humanidad? ¿En que va a traer una era, como se habla ahora, una era mesiánica, donde el hombre haya crecido espiritualmente y deje atrás sus malos pasos? ¿Eso es sinónimo de tener un nuevo mundo? ¿O forzosamente tiene que destruir el planeta y reconstruirlo para que la gente esté satisfecha? Vamos a iniciar con este capítulo 29. Si oímos hablar a una persona cuyo lenguaje no comprendemos, sabremos sin duda que habla, pero no en el sentido de sus palabras. Incluso pudiera acaecer que oyéramos sonidos que significan en la lengua del que habla todo lo contrario y opuesto a lo que quiere decir en nuestro lenguaje, por lo que llegaríamos a imaginar las cosas más disparatadas. Suponed, por ejemplo, que un árabe oye al hebreo la palabra Abba e interpreta como en árabe que un hombre desprecia o rechaza algo, siendo así que el hebreo quiere decir que está satisfecho y complacido. Lo mismo acaece de ordinario a los lectores de los profetas, que no entienden algunas de sus palabras en el sentido que las pronunció el profeta. Punto súper importante. Lo voy a volver a leer. Lo mismo acaece de ordinario a los lectores de los profetas, que no entienden algunas de sus palabras en el sentido que las pronunció el profeta. Ustedes se han dado cuenta en esta dinámica de las redes sociales y sobre todo en estas últimas semanas, cómo están saliendo apologistas cristianos tratando de enseñarle a un rabino judío cómo entender la Biblia. Y no solamente eso, sino pretendiendo decirle al judío que él no sabe entender los midrashim, el Talmud y comentarios de rabinos posteriores. El judío no sabe. Sí, seguramente sabe más el católico. El apologista católico sabe más de judaísmo que un propio judío muy estudioso. Sabe más el cristiano protestante cómo entender Isaías 53 que un judío. Bueno, por eso nosotros estamos haciendo esta labor de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, para que no nos vengan a decir, es que tú no entiendes a los profetas. Y cómo ellos pretenden explicar algo que no conocen. Eso es común. Y aunque pueda molestarnos un poco, pero ya lo vamos superando. Aunque digan y pataleen a volar. No les hacemos caso. Porque ellos no estudian el lenguaje de los profetas. Y todo, y si llegan a investigar una palabrita o un enunciado,
lo van a distorsionar totalmente. Como este suscriptor que últimamente nos ha estado visitando en las transmisiones en vivo, le estábamos explicando que Dios perdona a cualquier persona por el simple hecho de arrepentirse. Y que incluso Maimónides dice que cuando no está el templo, el arrepentimiento es suficiente para ser perdonado. Pero incluso estando el templo, el arrepentimiento siempre fue la base de el perdón de Dios. Nunca los sacrificios y menos los de los humanos. Le citaba a nuestro amigo Valentín el pasaje donde habla del rey Manasés, que fue hijo de Ezequías. Un hombre que se pervirtió, se depravó, se volvió a la idolatría, hizo cosas muy malas. Y en un momento dado fue capturado y fue llevado lejos. Y él se arrepintió. Y Dios le perdonó y lo devolvió a su posición de rey. Otra vez. No hizo sacrificio y no vino ningún Mesías a rescatarlo. Él mismo era el Mesías. Él era el hijo de David de esa época, reinando. Y Dios lo perdonó. ¿Y qué nos dice este suscriptor o este amigo que nos está contradiciendo constantemente? Que el sacrificio del Mesías cristiano fue el que perdonó al rey Manasés. Imagínese. Imagine usted la locura que está diciendo este hombre. Si Jesús de Nazaret es de otra época, más adelante. Pero así entienden ellos las cosas. Se muere él, lo matan, lo ven ellos como un sacrificio y en automático perdonan los pasados, los pecados pasados de toda la humanidad y los futuros, porque así hay uno que otro trastornado que así ven la obra de su Mesías. Y eso es lo que piensan algunos calvinistas, que los salvos ya son siempre salvos, aunque pequen. Pueden ya pecar, si llegaran a pecar en lo peor, no importa porque ya son salvos y ya son perdonados de forma absoluta y continua. Y son perdonados sus pecados pasados, presentes y futuros. Así piensan ellos. ¿Qué dice Maimónides? Lo mismo acaece de ordinario a los lectores de los profetas, que no entienden algunas de sus palabras en el sentido que las pronunció el profeta. No olvidemos que cada uno de ellos tiene su peculiar manera de decir, como si dijéramos su propio lenguaje, con arreglo, el cual ha de interpretarse y entenderse la profecía que le ha sido comunicada. Sí, no es lo mismo que profetice Moshe a que profetice Isaías, o Ezequiel, o Jeremías. Cada uno de ellos tiene su vocabulario, una época en la que está lanzando su mensaje, y todo eso cuenta para comprender el mensaje. No voy a agarrar yo sus palabras y me las voy a adaptar a mí, así directamente. Habrá un mensaje espiritual que trasciende las épocas, pero otros aspectos son específicos de su tiempo. Continuamos y dice, después de esta observación preliminar, comprenderás la metáfora que suele usar Isaías y también, aunque con menor frecuencia otros profetas, para describir la ruina de un reino y la destrucción de un gran pueblo con frases como la siguiente. Han caído las estrellas y se han volcado los cielos. Se ha oscurecido el sol. La tierra está desolada y estremecida. Y otras metáforas por el estilo. Pues es que es muy sencillo. ¿Cuándo se han caído las estrellas? ¿Cuándo se han volcado los cielos? ¿O cuándo se volcaron en el momento en que Dios destruyó Babilonia o un reino, Asiria? ¿Cuándo pasó eso? Y los profetas lo dijeron o usaron estos recursos. Continúa Maimónides y dice, a veces los profetas emplean la palabra humanidad en vez de el pueblo de cierto lugar, cuya destrucción
predicen. Así Isaías, hablando de la ruina de Israel, dice, y el Señor apartará lejos al hombre. Isaías 6:12. Ahí está hablando de Israel, lo identifica como un hombre. Posteriormente dice, y como, y como he hablado en general del lenguaje de los profetas, quiero comprobar y probar ahora lo que afirmo. Cuando Isaías recibe la misión divina de profetizar la ruina del imperio de Babilonia, la muerte de Sennacherib y la de Nabucodonosor, que se alzó después de Sennacherib, comienza a describir de la siguiente manera la caída y fin del dominio de ambos, porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurece en su ocaso y la luna no hará que brille su luz. Isaías 13:10. Y también, por eso sacudiré los cielos y arrancaré de su lugar a la tierra, en la ira del Señor de los ejércitos. Vean, ¿cuándo ha pasado esto? Que Dios sacuda los cielos y arranque a la tierra de su lugar. ¿A cuál tierra? ¿Al, a la tierra de Israel? ¿Alguna vez ha arrancado Dios un continente y lo ha aventado a otra parte del planeta? No pienso que haya nadie tan ciego, ¿no? Creo que Maimónides es muy optimista. No pienso que haya nadie tan ciego y mentecato. Es de las pocas veces que vamos a verlo insultando o calificando. La palabra mentecato, esta clase la preparé hace como 20 días y no la había podido grabar, o esta lectura. Mentecato la busqué en el diccionario y significa alguien que tiene la mente cautiva. Mentecato. O sea que su cerebro está aprisionado por su particular modo de pensar y no te acepta un conocimiento nuevo y mejor. Lamentablemente, esta es la descripción de un religioso fanático que no estudia la Torá y opina de ella, que no estudia a los profetas y opina de ello desde su creencia, que no estudia a Maimónides y opina de Maimónides. Son mentecatos, gente con su mente cautiva, que se ponen en un estrado con el dedo acusador a decir, todos son pecadores menos yo. Todos están mal. La Kabbalah está mal. La Torah está mal. Los judíos mal. Los católicos mal. Los islámicos están mal. Todo está mal, nada más ellos están bien. Dice, no pienso que haya nadie tan ciego y mentecato, tan apegado a la letra de las frases retóricas, que afirme que la caída del reino de Babilonia haya de conmover y mudar la naturaleza de las estrellas del cielo, o de la luz del sol y la luna, o que la tierra haya de ser desencajada de su centro. Todo ello es mera descripción de la derrota de un país cuyos habitantes indudablemente imaginan que toda luz se oscurece y que toda dulzura se amarga. La tierra entera se les antoja estrecha para ellos, y ven vacilar y mudarse los cielos ante sus ojos. ¿Ya ven? Hay gente que luego dice, ¿y tú cómo sabes que ese pasaje es en sentido alegórico? Bueno, necesitaría ser ciego y mentecato, como dice Maimónides, para no darte cuenta de ello. Y no lo tome como un insulto. Si usted se está ofendiendo con estas palabras, mejor estudie, no se enoje, estudie. Al final de la misma profecía, cuando Isaías describe la manera como Dios castigará a Sennacherib, destruirá su poderoso imperio y la reducirá a desgracia, emplea la siguiente figura, 24:23, o sea, Isaías 24:23. Entonces la luna será confundida y el sol avergonzado, cuando reine el Señor de los ejércitos.
Jonatán, aquí le ponen Deusiel, pero sería Jonatán ben Uziel, que ese es otro punto que ahí abordamos en el comentario del debate de Dante Urbina con Jacob. Estos son Targumim, son traducciones que a su vez el traductor aprovecha en determinados pasajes para reinterpretar un versículo bíblico. Es decir, él ya hizo su exégesis, él está traduciendo e inserta frases para, según él, ayudar al lector a darle el correcto entendimiento a una frase directa del hebreo. Y es muy gracioso que la gente cite, la gente de otras creencias, para refutar al judaísmo, cite fuentes judías cuando les conviene. Ayer me decía una persona, es que Abarbanel dijo que Isaías 53 es, es el Mesías. Y le pongo todas las diapositivas. Acá está, mira, no hay ningún Mesías, es mi siervo Jacob, mi siervo Jacob, mi siervo Jacob. Y le digo además, a Barbanel, si dice que él es el Mesías, da la casualidad que él no dice que el Mesías es el Mesías de los cristianos. Entonces, si usted quiere, yo le hago caso a Barbanel. ¿No? Está incorrecto, es su interpretación. Él quiso pensar así, pero Isaías no dice que es el Mesías. ¿Por qué le tengo yo que creer primero a Barbanel? Aunque sea un rabino respetado, ¿qué me importa? Yo estoy leyendo Isaías directo del hebreo y ahí no dice ningún Mesías. Si yo quiero, no le hago caso a ningún rabino. Pero si quiere que le haga caso a Barbanel, yo le hago caso. Es el Mesías y a Barbanel no dijo que el Mesías fuera Jesús. Yo estoy de acuerdo con Abarbanel. Entonces, esta gente, le dije, se acaba de dar como dicen ahora, no, se le acaba de dar un balazo en el piso. No, de ninguna manera, yo no me he dado eso. No entiende nada. A veces uno no sabe si reír o llorar cuando interactuamos con estos amigos. Entonces la luna será confundida y el sol avergonzado cuando reine el Señor de los ejércitos. Jonathan Ben Uziel explica bellamente este versículo diciendo que cuando Sennacherib haya de afrontar su destino a causa de Jerusalén, los idólatras comprenderán que ello es obra de Dios y desfallecerán y serán confundidos. Razón por la cual luce el verso así: los que adoran a la luna se avergonzarán, los que se inclinan ante el sol serán humillados cuando se revele el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta lo que hizo Jonathan Ben Uziel? El texto dice que la luna será confundida, directamente así dice, y que el sol avergonzado. Pero Jonathan Ben Uziel dice, yo lo voy a traducir y arreglar el versículo para que la gente capte lo que el profeta dice, en mi opinión. ¿Y qué opina Jonathan Ben Uziel? Que como la gente de Babilonia adoraba a la luna y adoraba al sol, ese, ese párrafo que metió Isaías, lo que está haciendo es una crítica hacia la idolatría de Babilonia, no a los astros celestes, que ellos nada tienen que ver con la idolatría del ser humano. ¿Y cómo lo traduce él? Los que adoran a la luna serán avergonzados. Eso que dice Isaías de que la luna será confundida, no es la luna, el astro está ahí y no se ha movido. Más bien sería una referencia a los que adoran a la luna. Son los que van a ser avergonzados, porque creen que sus dioses, los astros, los protegían. Y al momento de ser invadidos y destruidos por otro imperio naciente, su idolatría quedaría avergonzada. Los que se inclinan ante el sol serán humillados cuando se revele el reino de Dios. Y dice Maimónides, esto que hizo Jonathan Benuciel es correcto. No es una traducción literal, es una traducción interpretativa. Pues yo digo, ¿qué hacen los mesiánicos?
fanáticos, citando el Targum de Jonathan Ben Uziel si no entienden nada. Continuamos y dice, pinta luego el profeta el cuadro de la paz de los hijos de Israel, tras la muerte de Sennacherib, la fertilidad y labranza de su tierra, y el creciente poderío de su reino, merced a Ezequías, o al rey Ezequías, ¿no? Y se vale para ello de la imagen del creciente sol y de la luna. Así como hablando de la derrota, dice que el sol y la luna menguarán y se oscurecerán. Así también figura que se engrandecerá su luz para expresar la victoria. Todo esto es evidente y claro de por sí, y no sería necesario hablar de ello tan dilatadamente si el vulgo, y aun personas tenidas por ilustradas y selectas, no citaran estos pasajes sin atender a su sentido y propósito, para sostener que en ellos se habla de la futura destrucción de los cielos. Creen que la escritura pinta aquí lo que habrá de acontecer a los cielos, al igual que nos informa de la manera como vinieron a la existencia. Dice que no sería necesario hablar de ello tan dilatadamente si el vulgo, y aún personas tenidas por ilustradas y selectas. Entonces, esto es un fenómeno que le ocurre a cualquiera que trata de abordar el conocimiento bíblico. No entender, confundir, interferir con tu teología, lo que dijo un hombre hace 2000 años, ¿no? 2700 años, que sería más o menos la época de Isaías. 2700, 2600 años. Quieren entender el mensaje de los profetas con conceptos teológicos modernos. Eso es un insulto. Decía uno de estos apologistas que les decía yo ayer a los compañeros, estaba a punto de subirme a su en vivo porque me apareció la transmisión ahí. Y estaba un judío de allá de Israel, creo que se llama Menashe Benítez, que luego anda así en los canales participando. Y le dice, muéstrame gramaticalmente el hebreo. Yo sé hebreo, el Señor siempre dice que sabe hebreo. Y estaba a punto de subirme con las diapositivas de Isaías 53. Pero dije, no creo que valga la pena. Y le dice el Señor, ¿se ha visto usted que antes habla del siervo que es Israel? Sí, pero eso no me importa, porque yo estoy en Isaías 53. ¿Cómo que no importa? O sea, ¿tú piensas que Isaías 53 es un pedazo eh, eh, ajeno a toda la trama del libro? Así es como ellos hacen su interpretación bíblica. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Nada. Van a estar en su necedad y no hay manera de dialogar nada. Y ahí también lo que falló de parte de los dos judíos, que es quien se subió, Yohanan de Punto Bresler, y el otro señor, es que no se lo leyeron en hebreo. Si lo hubieran leído en hebreo y se queda pasmado el otro tipo, porque no sabe nada. Pero bueno, dice acá, si el vulgo y aún personas tenidas por ilustradas y selectas no citan estos pasajes sin atender a su sentido y propósito, para sostener que en ellos se habla de la futura destrucción de los cielos. ¿Creen que la escritura pinta aquí lo que habrá de acontecer a los cielos, al igual que nos informa de la manera como vinieron a la existencia? Sí, si está en un contexto, fíjense, está diciendo que cuando sea destruida Babilonia, van a caer las estrellas, se va a apagar el sol, la luna va a ser confundida. Y de alguna manera mágica, ellos dicen, ya ven, aquí está la ruina del mundo. Está hablando del fin de los tiempos, el apocalipsis. Ya se fue kilómetros muy adelante del propósito y del tema que está hablando Isaías. ¿Qué tiene que ver la destrucción de Babilonia con la destrucción y el fin del mundo? No tiene nada que ver, pero en la mente del creyente sí. Seguimos. Son frecuentes estas figuras en Isaías, pero también se hallan en otros profetas. Al describir la destrucción de Jerusalén por causa de nuestros pecados, dice Jeremías 4:23. No sé si el que tengo acá. Traté de no poner todos los versículos, yo creo que ustedes los entienden. Los cito y ustedes los pueden ir a buscar a su Biblia. Y algunos
Yo los pondré en la pantalla. Dice, yo contemplé la tierra y he aquí que estaba informe y vacía. Miré la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Ra'iti et haaretz. Miré, vi. ¿Qué es lo que vi? A la tierra, la tierra. No te disculpe si luego no me salen bien las letras. Es que está pequeño el espacio. Lo voy a hacer más despacio. La tierra. Vejine, y he aquí, tohu, babohu. Este es el lenguaje de Bereshit 1, que la tierra estaba vacía. Tohu y bohu, desordenada. Ve el hashamayim, ve ein arom. Y no había cielos y tampoco había altitud. Dice, ve ein arom. Y los cielos, ve ein arom. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Estoy pronunciando mal, es oram. Y no había luz, luz en ellos. Es decir, que todo está oscuro. Esto remite al lector a un estado primigenio, como lo que cuenta Bereshit, y se está refiriendo a la tierra de Israel, no en un sentido literal. No estaba Dios recreando otra vez el mundo, sino está la devastación de ese pueblo, que luce como si Dios, como antes de la creación, estaba todo vacío y desordenado. Al describir la destrucción de Jerusalén, porque eso le tocó describirlo a Jeremías. Por causa de nuestros pecados, dice Jeremías, yo contemplé la tierra y aquí que estaba informe y vacía. Y luego cita a Ezequiel Maimónides, 32:7-8. Predice la destrucción del reino de Egipto y la muerte del faraón por obra de Nabucodonosor en estos términos. Y cuando te haya muerto, cubriré los cielos y entenebreceré sus estrellas, y velaré el sol con una nube, y la luna no dará luz. Todos los brillantes luminares del cielo se oscurecerán y pondré tinieblas sobre la tierra, dice el Señor. Ya ven. Isaías, Jeremías, Ezequiel usan discursos parecidos a una catástrofe cósmica cuando es destruido un imperio o un gobernante. Es parte de su lenguaje. No están diciendo que el mundo se va a destruir, ni que Dios va a arrojar a la gente al infierno y que va a soltar al diablo y que todas esas cosas no está diciendo, no es el tema de ellos. Pero posteriormente, un conjunto de personas, creyentes, teólogos, tomaron estos pasajes aisladamente y los llevaron a su teología. ¿Se entiende? Aquí nos dice, por ejemplo, estoy viendo si podemos leer algo de acá, o ya con lo que leímos en español esté correcto. Por ejemplo, aquí dice, Benatati Hoshech, y daré oscuridad, el Artseja, a tu tierra, Neum Adonai Hashem. Es una profecía o un anuncio profético de Adonai Hashem. Habla de Kol Merom Or Bashamayim, eh, Agdirem Aleja, todas las Meore Or, las luminarias de luz en los cielos. Todo eso se va a oscurecer y habrá oscuridad sobre tu tierra.
no debería tener mayor problema para el lector entenderlo. Es lo que está transmitiendo acá Maimónides. Continúa y dice, queda claramente establecida la opinión que tenemos para fundamentar la cual hemos citado estos pasajes, que ningún profeta o sabio anunció jamás la destrucción del universo. ¿Queda claro? Que todos estos pasajes hablan de la destrucción de un imperio. Jeremías habla de la destrucción de Jerusalén. Isaías de Babilonia. Ezequiel habla de la muerte de un faraón, del faraón, por manos de Nabucodonosor, según acá dice. Destrucción del reino de Egipto y la muerte del faraón por obra de Nabucodonosor. Que por cierto, un día escuché hace como un mes a Carlos Sierra, dice que esta profecía nunca se cumplió, que históricamente nunca hubo a un faraón muerto por Nabucodonosor. Puede ser. Habría que estudiar más la profecía y la historia universal para encontrar aquí por qué escribió esto Ezequiel. Si en su tiempo, y él en el exilio, bajo el reino babilónico, ¿por qué soltó esa profecía o ese discurso de que iba a pasar esto y si no se cumplió, qué podemos hacer en esos casos? ¿Y para qué perpetuarlo también el pueblo judío si esto fue una mentira? Pues para que nos demos cuenta que hay que estudiar también historia y de vez en cuando escuchar a estos hombres que contradicen la Biblia. Bueno, vamos a continuar. Queda claramente establecida la opinión que tenemos para fundamentar la cual hemos citado estos pasajes. Que ningún profeta o sabio anunció jamás la destrucción del universo, ni mudanza de su actual condición, ni cambio permanente de ninguna de sus propiedades. Sin embargo, cuando digo que no anuncian cambio permanente de ninguna de sus propiedades, me propongo exceptuar los milagros. Vean, Maimónides era una persona que creía en los milagros, en que Dios podía intervenir abruptamente con señales fuera de lo normal para ayudar a Israel o con un objetivo determinado. Porque aunque la varita se cambió en serpiente, el agua en sangre, la noble y pura mano en mano de leproso, sin que existiera causa natural alguna que produjera estos o parecidos fenómenos, tales cambios no fueron permanentes, ni llegaron a convertirse en propiedad física. Antes bien, el universo continuó su curso regular. Sí, o sea, no, la mano de Moshe no se quedó leprosa, solamente fue algo instantáneo, algo momentáneo. Y así los demás cambios milagrosos. Él dice en su razonamiento, son actos de Dios temporales. No se quedó el río Nilo transformado por siempre en sangre, ¿no? O los ríos de Egipto, no. Fue una señal para ese tiempo. Así es como él entiende. Tal es mi parecer. Esta debe ser nuestra creencia. Sin embargo, los sabios dijeron extrañas cosas acerca de los milagros que se encuentran en el Bereshit Rabbah y en el Midrash Kohelet. Esto es que los milagros son son en cierto modo una cosa natural. Pues dicen que, cuando Dios creó el universo con sus actuales propiedades físicas, hizo que fuera parte de estas propiedades la posibilidad de producirse ciertos milagros en determinados momentos, y que la señal del profeta consiste en que Dios le dice que lo manifieste cuando se va a producir cierto acontecimiento, que en realidad se efectúa conforme a las leyes de la naturaleza. Puede tener algo de sentido esto, que el profeta hacía ciertas cosas cuando Dios le decía porque esa materia iba a cambiar. Ya había sido establecido por Dios que iba a sufrir un cambio. Pero en el caso del faraón, hay un momento en que Moshe se presenta y le dice, ¿cuándo quieres que pase esto? No es ni siquiera por lo que diga el profeta. Hasta le deja al faraón que decida cuándo quiere que pase. Pues ahí se debilitaría un poco esta interpretación. Seguimos. De tal modo
Hemos declarado y explicado nuestro parecer, que se conforma a medias con la teoría de Aristóteles. Fíjense, se conforma, perdón, a medias. Hay gente que dice que Maimónides es un filósofo aristotélico. Él estudió filosofía y el razonamiento de Aristóteles muchos lo podemos apreciar y encontrar verdades en él, incluso siendo estudiantes de la Torah. Pero eso no significa que vamos a coincidir en todo con él, ni que somos sus alumnos, ni que vamos a andar ahora hablando pura filosofía aristotélica. No, nuestro parecer, hemos declarado y explicado nuestro parecer, que se conforma a medias con la teoría de Aristóteles. Porque nosotros creemos que este universo permanece siempre con las mismas propiedades con que el Creador le dotara, y que ninguna de estas propiedades será cambiada nunca, salvo por vía milagrosa y en casos singulares, aunque el Creador tenga el poder de cambiar el conjunto del universo, de aniquilarlo y de quitarle todas sus propiedades. Sí, Él creó todo y lo podría destruir cuando Él quiera, pero no vemos que ese sea su propósito. En algunos momentos de la historia hace un cambio sobrenatural porque Él tiene el poder de hacerlo y nada más. Pero el mundo va a seguir su marcha con las leyes que Él estableció. Pero el universo tuvo principio. Esto es muy importante para no confundirse con que el universo es eterno. Porque cuando nada había aún en existencia, salvo Dios, su sabiduría decretó que brotara el universo a la existencia en cierto instante y que no fuera aniquilado ni mudado respecto de ninguna de sus propiedades, sino en determinados instantes, algunos de los cuales no son conocidos, mientras que otros pertenecen al futuro y lo ignoramos. Es algo importante que dice Maimónides, sobre todo para atacar esta soberbia que luego tienen unos, ¿no? Que creen que todo lo saben. Y no, apenas sabemos un poco, o tal vez los científicos sí tienen mucho conocimiento de este planeta y han logrado grandes avances en, en muchas disciplinas del conocimiento, o muchos campos del conocimiento, mejor dicho, pero no pueden decir que saben todo. Y menos decir que conocen todo el universo. Eso todavía es más descabellado y más loco, andar caminando por la vida creyendo que lo sabes todo. Dice Maimónides, algunos de los cuales no son conocidos, mientras que otros pertenecen al futuro y los ignoramos. Tal es nuestra opinión y el fundamento de nuestra fe. La de Aristóteles afirma que el universo, siendo permanente, es indestructible, es eterno y sin principio. Ya ven, Aristóteles sí se inclinaba, aunque no lo dijo directamente, eso ya lo analizamos en capítulos anteriores. No tuvo como que el valor de decir el universo es eterno, pero sí hizo una serie de razonamientos que daban a entender eso. Ya hemos manifestado que esta teoría se basa en la hipótesis de que el universo es resultado necesario de una relación causal, lo que encierra buen acopio de blasfemia. Y habiendo llegado tan lejos en nuestra indagación, quiero en el próximo capítulo hacer algunas observaciones a párrafos de los primeros versículos del Génesis, porque es fundamental designio de este tratado esclarecer hasta donde sea posible el relato de la escritura, perdón, que la escritura cuenta de la creación y la descripción del carro celestial Masé Merkabah. Pero antes haremos con carácter general dos observaciones. Ahí está. Como podrá darse cuenta, según como él entendió la filosofía aristotélica, no está de acuerdo en que ellos digan, que Aristóteles diga que el universo es eterno. Él defiende la Torá y dice el universo fue creado por Dios. Y su asociación con Dios no lo hace eterno, como a veces deducen los aristotélicos, porque ese es su punto de vista. Por eso a mí me impresiona cuando, no sé, luego salen personas ahí en YouTube diciendo, cuidado con Maimónides. Maimónides enseñó filosofía griega.
Yo digo, este tipo no ha leído un capítulo de Maimónides para que diga semejante cosa. Habrá cosas en que Maimónides reconozca que Aristóteles deduce bien, que tiene lógica, que tiene coherencia su pensamiento, y habrá otras que diga, pues tal vez tenga una buena lógica, pero contradice a la Torá. ¿Y qué va a hacer Maimónides? ¿Quererle más a Aristóteles o a Moshe? Ya usted sabe la respuesta, ¿no? Se va a pegar más a lo que diga Moshe que a lo que diga Aristóteles. Entonces, ¿cómo que es filósofo Aristóteles? Pues así habla la gente que no sabe o que no quiere leer, no quiere tomarse la molestia de leer, porque que yo lea me acerca un poco más a entender y todavía quedan dudas y hay que releer y hay que mantenerse estudiando constantemente. Continuamos. Primera, dijo que quería hacer dos observaciones antes de pasar a la explicación de Bereshit. Primera, que el relato de la creación, según la escritura, no pretende ser, como suele creerse, en todas sus partes literal. ¿Ya ven? No es literal el relato de la creación en todas sus partes. Porque si así fuera, los sabios no habrían guardado en secreto su explicación, ni habrían utilizado el lenguaje figurado, sino que se habrían opuesto a que se discutiese en presencia del vulgo. No sé si usted sepa eso, en el Mishneh Torah dice Maimónides, que el Bereshit no se estudia en grupo y no se le enseña a la gente, como dice acá el vulgo, la gente común y corriente, sino que se debe buscar a la gente más preparada, más inteligente, para enseñarles acerca de Bereshit. Usted lo ha visto. ¿Cuántas teorías salen ahora? Hasta hablan de extraterrestres, de los gigantes, pero son cosas que están presentes ahí en esos relatos, pero hay gente que lo lleva a lo más fantástico, ¿no? Tipo Marvel Comics, tipo Disneylandia y cosas así, bien fantástica. Y yo no sé usted qué piense si los sabios, si la gente de la antigüedad ya estaba en esa posibilidad de pensar así de fantástico como hoy día se hace, o se desvían mucho con las fábulas, por ejemplo, judías de Lilith, de la supuesta primera esposa de Adán, antes de que Dios creara a Eva y todos esos relatos. Luego los lee la gente y empiezan a imaginar un montón de cosas bien extrañas. Dice, no parece justo examinar los textos de la escritura a la luz del entendimiento, luego de haber adquirido el conocimiento de la ciencia probatoria y del verdadero significado oculto de las profecías. Pero, si alguno ha obtenido cierto conocimiento de esta materia, no está obligado a predicarlo, según establecí en mi comentario de la Mishnah Hagigah 2. Forma parte del divino que todo el que haya obtenido alguna perfección la transmita a otras personas, según se verá en el capítulo sobre la profecía. Es por eso imposible que un hombre instruido posea conocimiento de estos problemas, ora por su propia indagación, ora a merced de la enseñanza de su maestro, y no lo comunique en parte a otros. Sin embargo, no debe hacerlo con palabras claras, sino a manera de indicaciones y estímulos. Al tratar de estos misterios, suelo yo citar lo que contiene la idea principal, dejando el resto para los que son dignos de merecerlo. La segunda observación es que los profetas usan términos homónimos y palabras que no han de ser entendidas en su ordinario sentido, como por ejemplo, cuando se dice una varita de almendro, quiere decirse yo me apresuraré, Jeremías 1:11, como se enseñará en el capítulo sobre la profecía. También Zacarías 6:1 adopta este método y dice, y las montañas eran montañas de bronce,
y lo que sigue. Y después de hechas estas dos observaciones, procederé a explicar en el capítulo inmediato lo que he prometido. Ahí está Maimónides. Regresamos acá al capítulo 30. Interpretación filosófica del Génesis. Este está un poquito largo, es de 2 hojas, bueno, una hoja completa por los 2 lados. No sé cómo se sientan, si por momentos se vean rebasados por el conocimiento, tanto el conocimiento bíblico, lo que está escrito, lo que tenían por enseñar los sabios de Israel, más el punto de vista filosófico, más el científico. Tenemos varios ángulos que la mente se trata de obligar a armonizar y por momentos no se va a poder. Y no sé si ustedes se sientan frustrados o tienen el deseo de, a pesar de lo difícil, enfrentarlo. A ver qué les parece, ¿no? Este es ejercicio de leer a Maimónides. Yo digo que no hay que tener miedo. Hay que leer todo lo que nuestra mente nos pueda permitir leer. Hay que meditarlo bastante, ¿no? Cualquier tipo de conocimiento. Y después hacer ese ejercicio de ver si se puede conjuntar, si se puede armonizar o no. Vamos ahora sí al capítulo 30. Interpretación filosófica del Génesis. No es lo mismo decirlo primero que el principio. El principio existe en aquello que de que es principio y coexiste en ello. No necesita precederlo. Por ejemplo, el corazón, que es principio del ser viviente, o el elemento que es principio de aquello que en él sustenta. También la palabra lo primero se aplica a cosas semejantes, pero solo para indicar precedencia en el tiempo y no en el sentido de que eso que procede sea principio o causa de la cosa que sigue. Aquí se puso muy filosófico Maimónides. Principio. ¿Qué es el principio? Como una característica fundamental de un objeto o de un ser. Eso es un principio. Cita el caso del hombre, dice uno de los principios del hombre, pues es el corazón. Son de los órganos fundamentales para que un ser humano exista. Pero lo primero implica, o sea, mete el factor tiempo al significado de esa palabra. Ejemplo, yo, Cristian, tengo un principio, ¿no? Tengo corazón, tengo cerebro, tengo órganos vitales que son el principio del ser humano. Pero yo no soy primero que mi madre y que mi padre, ellos fueron primero que yo. También tienen ellos su principio, pero son primero que yo. Ellos ya estaban antes de que yo naciera. A ver si este ejemplo que les cito les ayuda para captar lo que está tratando de explicar Maimónides, porque va a hablar del Bereshit, el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De cuál está hablando? ¿De un principio temporal o de un principio sustancial? Vamos a tratar de agarrarle la idea. También la palabra lo primero se aplica a cosas semejantes, pero solo para indicar precedencia en el tiempo y no en el sentido de que eso preceda, sea principio o causa de la cosa que sigue. Decimos
que fulano fue el primer habitante de tal casa y que después vino sutano. Pero ello no implica que el primero fuera la causa de que el segundo viniera a habitar la casa. Porque está claro. En hebreo se usa tejilá para significar lo primero. Es un verbo, tejilá, que significa inicio o principio. En hebreo se usa tejilá para significar lo primero, como cuando Dios habló primero a Oseas, y nos cita Oseas 1:1. Y para expresar la idea de el principio se usa reshit. ¿Ya ven? Entonces, en hebreo, voy a ponerlo por acá, amarillo. La palabra tejilá haría referencia a lo primero, que tiene una connotación temporal. Y reshit, como el bereshit, que viene de la palabra rosh, cabeza en hebreo, dice Maimónides, el principio, dice, y para expresar la idea de el principio, se usa reshit, que deriva de rosh, cabeza, parte principal de una cosa viva. Entonces, el reshit ya sería un principio o esta parte fundamental de algo. Una vez más, en hebreo se usa tejilá para significar lo primero, como cuando Dios habló primero a Oseas, o sea, la primera vez que habló con él. No le está hablando de la esencia de Oseas ni de nada, sino de un sentido temporal. Hoy es la primera vez que voy a hablar contigo, pero después voy a hablar otras veces también. Pero esta va a ser la primera. Mientras que Reshit dice, y para expresar la idea de el principio, lo fundamental de algo, se usa Reshit, que deriva de Rosh, cabeza, por parte de una cosa viva. Parte principal de una cosa viva. Continúa. El universo no ha sido creado de un elemento que le precediera en el tiempo, puesto que el tiempo mismo forma parte de la creación. Estos temas ya son más eh, dificultosos en la filosofía, hablar del tiempo, porque siempre se trata de dar una definición que está siempre sujeta a la percepción del hombre. El espacio y el tiempo, como que son dos cosas necesarias para que nuestra mente capte las cosas. Necesitamos del espacio, o sea, un objeto físico que cubre un espacio, que ocupa un espacio, y a su vez la noción del tiempo. ¿Cuándo empezó a existir esa cosa? Siempre le tratamos de asignar un origen, tanto físico como temporal. Eso lo aborda también Kant, ¿no? En la crítica de la razón pura, en su introducción, ahí viene toda esa, bueno, vienen unos breves análisis ahí sobre la forma en cómo percibimos las cosas y cómo armamos el conocimiento, que son dos constantes prácticamente inseparables, el espacio-tiempo. Bueno, seguimos. Puesto que el tiempo mismo forma parte de la creación. Esto explica que la escritura emplee la palabra bereshit en un principio, en donde la preposición bet significa en. La verdadera explicación
del primer versículo del Génesis reza como surge. Yo creo que aquí querían decir cómo sigue. Al crear un principio, Dios creó los seres de lo alto y las cosas de aquí abajo. Esta interpretación está de acuerdo con la teoría de que el mundo ha sido creado. Pues cuando Moshe utiliza la palabra Bereshit, o Bereshit, dice Maimónides que Dios tuvo que crear primero un principio que se llama Reshit. Aquí ya se parece un poco a lo que también dedujeron los filósofos, que había una, creo que le llaman la quinta esencia, una materia que Dios había creado para que de ahí derivara todo lo que él iba a crear después. Aquí parece que el Moshe tiene algo en mente, así como lo explica Maimónides. Se acerca un poco, o a grandes rasgos se acerca a lo que decían los filósofos, que Dios creó un Reshit primero y después, a partir del Reshit, creó todo. No que Dios hizo la creación directamente, porque esa es una idea fuerte también de Aristóteles, e incluso yo la dije recientemente. Con estos problemas que tiene el creyente cuando lee que Dios vino a la tierra. Y se le aparecieron tres hombres a Abraham y uno de ellos era Hashem. Y la gente luego se confunde y dice, ya ven, Dios se hizo carne. Y yo le dije, no sabe lo que estás diciendo. Porque si tú entiendes así la Biblia, la Trinidad que tú crees se preencarnó en el tiempo de Abraham. Y la otra teología que tú dices es que el Hijo de Dios, la segunda persona, se encarnó y nació de una virgen. Pero él ya había preencarnado un montón de veces. Cada vez que Jehová venía a hablar con Abraham, se preencarnaba. Pero no tiene sentido. La gente se confunde. Yo le dije a esa persona, Hashem crea el mundo a través de los ángeles. Los ángeles deben ser parte de ese reshit a través del cual Dios creó el mundo. Otros piensan que el reshit es el Mesías. Bueno, ahí cada quien va a interpretar. Pero Dios no actúa directamente sobre la creación, sino a través de seres que Él creó, a los que Él les da órdenes para que sucedan las cosas en el mundo. Entonces ahí ya cuadra que Hashem se pone en contacto con los profetas, con Abraham a través de mensajeros. Moshe cuando recibió la Torá fueron ángeles los que le hablaron con él, o un ángel el que habló con él. No era Dios mismo que se bajó del cielo a encarnarse a hablar con él. Incluso Moshe le dijo, si tú no envías a tu ángel delante de nosotros, no voy a viajar, no nos vamos a mover de aquí, si tú no envías a tu ángel delante nuestro. Nunca le dijo, tienes que venir tú personalmente a guiarnos. Te tienes que corporizar para que te veamos y te respetemos. Eso no, es a través de mensajeros. Así que hay un reshit, un principio del cual va a surgir toda la creación. Seguimos acá. Y dice, esto explica que la escritura emplea la palabra Bereshit en un principio, en donde la preposición bet significa en. La verdadera explicación del primer versículo del Génesis reza como sigue. Al crear un principio, Dios creó los seres de lo alto y las cosas de aquí abajo. Esta interpretación está de acuerdo con la teoría de que el mundo ha sido creado. Dice Maimónides, esto no altera nuestra visión judía, no altera nuestra visión tradicional e interpretación de la Torah. Dios creó primero un reshit
y a partir del Reshit creó todo. No es que Dios me creó directamente de él, sino son como etapas. Parece a primera vista que algunos de nuestros sabios han sostenido la opinión de que el tiempo existía antes de que fuera creado el mundo. Dice, parece a simple vista, ¿no? A primera vista, que algunos de nuestros sabios han sostenido la opinión de que el tiempo existía antes. El Reshit está acá Hashem, Hashem, y dice, si nosotros ponemos atención a esto, en este binomio, ¿no? de términos que es el tiempo y la materia, son parte del Reshit o surgieron como consecuencia del Reshit. Y quiere hacer una anotación Maimónides y dice, hay algunos sabios que piensan que antes de la creación ya existía el tiempo y eso no concuerda con Dios, porque Hashem no es eterno. Para él no existe el tiempo. El tiempo existe para los seres físicos, del Reshit en adelante. Por eso, incluso, aunque los mesiánicos digan que el Reshit es su Mesías, él tuvo un momento de ser creado, él es una criatura de Dios, no es Dios mismo. No tendría lógica, más que a través de la fe, de la creencia que ellos tienen, ellos violan todas las leyes lógicas con tal de sostener sus dogmas. Pero analizando esto de a poco, el tiempo y el espacio son producto del Reshit. Antes no puede estar el tiempo, porque Hashem es eterno, él no le afecta el tiempo, él no conoce eso. O lo conoce a partir del Reshit, no de que él se sienta viejo o joven o que está creciendo. Todo eso es parte, el tiempo se ve reflejado en la materia y Hashem no es materia. Espero que lo vayan captando. Dice, parece a primera vista que algunos de nuestros sabios han sostenido la opinión de que el tiempo existía antes de que fuera creado el mundo, pero cabe dudar de que fuera esa su verdadera creencia. Dice, parece ser que algunos sabios insinuaban eso, pero hay que dudarlo. Necesitarían no haber entendido Bereshit para decir eso. Los que tal han afirmado, los que sí lo han dicho directamente, se dejaron llevar del dicho de uno de nuestros sabios acerca de los términos un día y un segundo día. Tomándolos literalmente, se preguntan, ¿qué determinó el primer día si no había esfera rotatoria ni sol? Y continúan diciendo, la escritura usa el término un día. Rab Yehuda dijo que Rab Shimon declara. De aquí aprendemos que han existido previamente a la creación las divisiones del tiempo. Sí, ahí está. Unos razonaban así. ¿Y cómo trataban de sustentarlo? Antes de que Dios creara las estrellas, el sol, la luna y el propio planeta Tierra, cuando Él dijo, sea la luz y hubo oscuridad, y fue el día primero. Ya está un día, ya existe el tiempo, y todavía no está creado nuestro planeta. Ah, pero el que está creando eso es el Reshit, o Dios a través del Reshit. De aquí para acá ya hay tiempo, aunque no existe el planeta Tierra, ya hay materia con la cual va a ser creado. Ya hay luz, la luz ya es algo material, ya son átomos o fotones, ya son elementos físicos que se desplazan en un espacio y ese desplazamiento implica un tiempo. Entonces, todo eso es de aquí para acá. Y ellos piensan que el primer día de la creación está acá, Dios creando aquí la luz
y la oscuridad. Y luego el 2 habla de las aguas, pero ya está la tierra, las aguas sobre la tierra o encima de la tierra. Pues obviamente ahí hay una incomprensión, donde esos días de la creación, porque ya te lo dijo el primer versículo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces tú debes de contar desde aquí, del Reshit, para adelante, donde ya hay tiempo, y no atrás. Del Reshit hacia atrás no hay tiempo. Ahí váyalo analizando, ¿eh? Seguimos. Raf Abajú dice, esto nos enseña que Dios construyó los mundos y los destruyó de nuevo. Explicación que es todavía peor que la primera, dice Maimónides, ¿no? Dios ha creado mundos y los ha creado y destruido, hasta que por fin creó nuestro universo, ¿no? Que es como que ya tuvo éxito. Por eso les digo, yo me acuerdo que hace años, este, algunos predicadores, cuando yo todavía era cristiano, sacaron esta teoría de que existía el mundo preadámico, o existían mundos preadámicos, que la humanidad a la que nosotros pertenecemos ya es una humanidad eh, posterior, que ha habido otras humanidades que han poblado esta tierra, que han vivido con Dios y que Dios las destruyó, o sea, les dio tiempo de vivir, fracasaron y las destruyó. Creó otra vez otro ser humano, vivió, se desarrolló, fracasaron, lo destruyó. Y así ha estado Dios creando a muchas humanidades antes del Adán bíblico. Y nosotros somos parte de ese Adán, de esa multiplicación de seres humanos. Somos esta humanidad que un día, pues también nos está dando tiempo de vivir y un día nos va a destruir. Eso lo hacen de de una interpretación particular del Génesis. Dice acá, esto nos enseña que Dios construyó los mundos y los destruyó de nuevo. Explicación que es todavía peor que la primera. O sea, decir que hay tiempo, que el tiempo empezó desde el día uno y 2 y eso está atrás del Reshit, está mal. El día uno y 2 ya están después del Reshit, no pueden estar antes. Y dice Maimonides, y cuando alguien nos dice que ya hubo mundos que fueron destruidos y creados y destruidos, eso está peor todavía. Pero bueno, eran explicaciones que los sabios trataban de dar para, eh, pues, no sé si lucir su conocimiento o su desconocimiento. Dice acá, repara en la dificultad que descubren estos dos rabíes en la declaración de que el tiempo existía antes de que el sol fuera creado. Pronto resolveremos esta dificultad, a menos que los susodichos rabís quieran deducir de los textos de la Sagrada Escritura que las divisiones del tiempo tienen que haber existido antes de la creación, adoptando de tal suerte la teoría de la eternidad del universo. Ya te he dicho, o sea, este libro es resultado de unas cartas que Maimónides está dirigiendo a uno de sus alumnos. Ya te he dicho que el fundamento de nuestra fe es la creencia en que Dios ha creado el universo de la nada, en que el tiempo no existía previamente, sino que fue creado, ya que depende del movimiento de la esfera que a su vez ha sido creada. Has de saber que la partícula et en la frase et hashamayim de et haaretz, los cielos y la tierra, significa junto con. Bueno, aquí él explica así. En gramática el término et, voy a borrar esto, término et se le conoce como el signo del objeto directo. Acá nos dice bara, Bereshit bara Elohim et, creó el verbo bara, et.
Ashamaim. Creó a, creó a los cielos. O sea, te indica a dónde recae la acción de este verbo. El verbo crear o creó, a dónde a dónde tuvo su efecto, en los Shamaim, en los cielos y en la tierra, gramaticalmente. Pero aquí dice Maimónides, has de saber que la partícula et en la frase et Ashamaim be et haaretz, los cielos y la tierra, significa junto con. Dice, creó Elohim junto con los cielos y junto con la tierra, en el principio. Según nuestros sabios, Dios ha creado junto con los cielos todo cuanto contienen y con la tierra cuanto ella encierra. Por consiguiente, las cosas fueron creadas todas juntas, pero fueron siendo separadas sucesivamente, igual que cuando sembramos varias simientes al mismo tiempo, que las unas brotan un día, las otras en dos, las otras al cabo de tres, aun cuando fueron sembradas juntas. Tiene lógica, ¿no? Lo que dice Maimónides. En la tierra, en las minas que hay, el hombre excava, hace grandes hoyos en la tierra, que por cierto, mi hermano mayor trabaja en una mina allá en Chihuahua, en México, en la parte norte de México, allá hay minas, y escarban kilómetros bajo tierra y sacan trozos de materia ahí y los van metiendo en máquinas, los trasladan con maquinaria y los van procesando y con ciertas sustancias van separando metales, rocas, porque todo está junto, todo fue creado junto. Y al momento de que fueron apareciendo los planetas, las estrellas, esa materia se fue separando hasta cierto punto, pero en los cuerpos de los planetas están, ¿cómo decirlo?, comprimidos diversidad de materia, de materiales, como los que hoy se conocen de la tabla periódica, ¿no? Están ahí juntos. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Los extrae y los separa y les da un uso por separado. O a veces los combina, ¿no? Los que puedan funcionar así. Vamos a leer otra vez lo que dice, ya estamos terminando. Según nuestros sabios, Dios ha creado junto con los cielos todo cuanto contienen y con la tierra cuanto ella encierra. También en el cielo hay gases que componen la atmósfera y están ahí juntos o estarán por capas, no sé. Pero el cielo tiene su propia composición y la tierra también. Por consiguiente, las cosas fueron creadas todas juntas, pero fueron siendo separadas sucesivamente igual que cuando sembramos varias simientes al mismo tiempo, que las unas brotan un día, las otras en dos, las otras al cabo de tres, aun cuando fueron sembradas juntas. En el Bereshit Rabbah, hablando de la luz, que fue creada el primer día, según el relato de las Escrituras, dicen nuestros sabios, estas luminarias que se mencionan en el cuarto día son las mismas que fueron creadas el primer día, las cuales no fueron establecidas en sus lugares asignados hasta el cuarto día, con lo cual queda aclarado el significado del primer versículo del Génesis. A ver si usted captó la idea, cómo la fue armando Maimónides. Voy a ir poniendo aquí la cámara. Ya casi estamos terminando, amigos. Espero que les guste, les parezca atractivo, necesario, como estudiantes de la Torá, estudiar esto. Leer a Maimónides, leer filosofía. Cuando él dice, por consiguiente, las cosas fueron creadas todas juntas, pero fueron siendo separadas sucesivamente igual que cuando sembramos varias simientes. Dice Bereshit,
que en el primer día creó Dios o dijo Dios sea la luz en un momento dado. Esa es la luz que va a tener el sol y que va a reflejar la luna. Ya fue creada desde el primer día, solamente que en el cuarto día Dios ya la separó y la asignó a un planeta, a una estrella específica. Y ya fue separando la materia, pero la luz del sol que aparece el cuarto día, esa luz que él posee, existió desde el primer día. Solamente que ya fue, en el cuarto día fue delineada su, su capacidad o su circunferencia, su tamaño. Ya no es parte de todo el conjunto de luz que había en el primer día, sino ya es un pedacito de esa luz. Por eso dice acá, en el Bereshit Rabba, hablando de la luz que fue creada el primer día, según el relato de las Escrituras, dicen nuestros sabios, estas luminarias que se mencionan en el cuarto día son las mismas, o sea, es parte de la misma luz que fue creada en el primer día, las cuales no fueron establecidas en sus lugares asignados hasta el cuarto día. Sí, porque dice que todo estaba junto, con lo cual queda aclarado el significado del primer versículo del Génesis. ¿Por qué es necesario aclararlo? Para que la gente no esté diciendo que el tiempo existe desde antes de la creación, porque para ellos la creación empezó el cuarto día, cuando existe nuestro planeta, la Tierra, el Sol, la Luna. Y antes de eso ya había tiempo, porque ya Dios había dicho que había un solo día, o que hubo el primer día y el segundo. Bueno, yo no siento que sea tan complicado, está comprensible lo que está aclarando Maimónides. No cualquiera lo va a hacer. Si a usted le cuesta trabajo, téngase paciencia, no se desespere, eh, siga meditando en ello. Y si se cansa, pues mejor tome otras lecturas más sencillas. No es necesario que todos estudien a Maimónides. Y bueno, hasta aquí. Terminamos con los capítulos. Llegamos hasta el 30. Viene el 31, dice de que la institución del Shabbat sirve. ¿Para qué sirve el Shabbat? Para enseñar la teoría de la creación y para promover la felicidad del hombre. El tema del Shabbat. Que hoy día se hace, se ve más como tipo religioso, ¿no? Hay que guardarlo para guardar un precepto. Pero yo siempre le digo a la gente, estudia para qué se hacen los preceptos. No nada más hacer por hacer, como si tú quisieras coleccionar preceptos o colgarte medallas. Mira, ya llevo 30 preceptos cumplidos, voy por los 35. Eso es absurdo, que hagas cosas que no entiendes. Mejor hay que estudiar bien, porque es lo que dice Moshe. Guarda el día de Shabbat, obsérvalo. Y en el otro dice recuerda. Y guardar un precepto es estudiarlo a profundidad y después llévalo a la práctica. Es guardar y luego hacer. Y la mayoría de nosotros no queremos guardar, nada más queremos hacer como para demostrar que somos muy espirituales. Y así no va. Hasta aquí los dejo, amigos. Gracias por su atención. Esta fue la lectura número 9 en esta segunda parte de Guía de Perplejos, los filósofos y los profetas. Que Hashem los cuide y los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.